Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un objeto del cual se tiene registro a partir de hace un poco más de 15.000 años. Sí, esto al principio cuando recién apareció, era más que nada alguna especie de botín, sí, y pues fue el hombre prehistórico el que vendría a ser el inventor. Entonces no se tiene así un alto grado de exactitud de quién fue el inventor, no el inventor o la inventora en todo caso. Pero pues sí, fue el hombre prehistórico, no hay un nombre así en específico. Entonces, al principio, ¿qué era esta cosa? ¿Qué era este objeto? Pues vendría a ser más, así como lo mencioné, un botín o una sandalia. ¿Sí? Entonces ya aproximadamente en eso del antiguo Egipto se tiene registro de que era utilizado principalmente por hombres y no por mujeres o esclavos. Sí, había esta ya de inicio esta diferenciación y más que nada se usaba para ceremonias importantes. Sí, no era común andar con esta sandalia, ¿no? Y también pues había un cargo protocolario que era la persona que le llevaba estas sandalias a los faraones. Entonces, como nos vamos dando cuenta, ya había como que una diferenciación a partir del uso de este objeto. Esto aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Y ya como detalle se debe mencionar que estos faraones muchas veces traían en estas sandalias los rostros de pues enemigos que habían derrotado. Entonces no simplemente era como para diferenciar estratos sociales, sino como una especie de pues trofeo o una manera de representar las victorias que habían tenido. ¿Sí? Ya con el paso del tiempo y por antonomasia también, pues ya se le fue quitando ese grado de superioridad o ese grado de distinción, sí, ya las personas lo comenzaron a usar más pues cotidianamente. Y en este punto es en donde pues se le empezaron a poner objetos de moda más que por utilidad. En la antigua Grecia había de estas sandalias doradas. En la antigua Persia estos elementos eran conocidos como sandalias de caza o tres puntos de caza o también borsegui. Y en la antigua China es pues donde se comenzó esta pues conocida costumbre que es en donde se le reducen los pies a las mujeres. Sí, esta reducción por hacer una especie de metáfora a la belleza de la flor de loto. Y ya en el Imperio Romano es donde se le conocía como solae y eran específicamente suelas de cuero. Aquí de la misma manera eran utilizados por guerreros y muchas veces tenían perlas y piedras preciosas. Pero hasta este punto no se le puede considerar como pues el objeto de este video, ya que aquí se permanecía totalmente abierto este elemento. ¿Sí? Llegamos a la caída de Roma en el siglo IV y ya aquí es donde se comienza a cerrar la forma general de esta cosa y también es donde se le conoce también como chinela. ¿Sí? En lo que es el periodo que embarca el siglo VII y el siglo X, ¿sí? Siglo VII, 8, 9 y 10, es donde se tiene un alto grado de transformación y principalmente por los cambios que se le dio al uso de este elemento de Carlomagno. Sí, al parecer aquí hubo como que una gran transición, no solamente de que pasó de ser abierto a cerrado, sino la manera de verlo, principalmente este objeto. ¿Sí? Como se podrán imaginar, pues la forma ha ido cambiando bastante con el tiempo y no solo hay una forma de esta cosa, hay varias formas. ¿Sí? En el año 1600 o a partir del año 1600 es en donde aparece el tacón y pues con el pasar de los años se le iban añadiendo esos centímetros al tacón a tal grado que se llegó a un máximo, entre comillas quiero decir, porque no sé si este viene a ser el máximo, pero pues un máximo registrado de 17 centímetros de tacón. Como les comento, desconozco si esta es la medida final. ¿Sí? Este elemento llegó a interferir con la manera de vestir en la época del Renacimiento y ya pues con diversas modificaciones esto vino a dar también a las botas. ¿Sí? Ya en la Revolución Francesa se empezó a perder un poco lo que era el tacón. Sí, todas las personas tenían que ir con
este elemento plano. Y hay un nombre muy importante que se debe mencionar aquí, que es Jan Ernst Matzeliger, ¿sí? Esta persona no es el inventor de este objeto, pero sí es bastante importante de mencionar, ya que él es quien se ideó la máquina de armado y de ensamblaje de este elemento, ¿sí? Se debe mencionar que él era de Paramaribo, ¿sí? Entonces Guayana holandesa, actualmente Surinam, ¿sí? ¿Y qué quiere decir entonces que él haya hecho esta máquina de armado y ensamblaje? Pues que principalmente un operario, un obrero normal, podía hacer en un día 50 de estas piezas, ¿sí? Mientras que su máquina, su aparato, tenía la capacidad de hacer de entre 150 y 700 piezas al día, ¿sí? Entonces es bastante, mucho más eficiente todo esto que esta persona realizó, ¿sí? Con tal de mejorar los tiempos, ¿sí? Los tiempos y en gran medida la calidad de este elemento que conocemos hoy en día como el zapato. Entonces, la forma. Pues principalmente la forma de un zapato viene siendo la envolvente de un pie. Sí, tiene que específicamente este tipo de objetos tienen que servir meramente para lo que son. Sí, entonces en este caso tan específico, la función se ve ampliamente o en un alto grado respaldado por la forma. Sí, no puede ser que un zapato tenga una forma bastante extravagante. Bueno, sí puede ser, pero eso es más moda que utilidad, como lo mencionamos en la parte del principio. Entonces, hubo un punto en el que a este elemento se le conocía como bolsas de pie, y pues es literalmente por lo que les acabo de mencionar. Es curioso que este tipo de elementos pues tenga en distintas épocas o incluso hoy en día fines estéticos y o ortopédicos o y u ortopédicos. Sí, pero pues es de entenderse, ¿no? Como ya lo vimos, hubo épocas en las que se traían perlas y pues piedras preciosas incrustadas en el zapato. Entonces no es de sorprenderse que incluso hoy en día pues se siga eh, replicando esta conciencia o esta característica del calzado, ¿sí? Pero pues es lo que generan este tipo de elementos. Como es de imaginarse, hay muchos, bastantes tipos de zapatos con distintos tipos de categorías, ¿sí? Entonces aquí voy a hablar solamente de manera muy general, muy por encimita, acerca de lo que encontré de las diferenciaciones o los distintos calzados que hay supuestamente para hombres y para mujeres. Entonces, para hombre están lo que son los Oxfords, Derbys, mocasines y hebillas. Mientras que para las mujeres están tacones, mules, tiras, bailarinas, plataformas y botas. Sí, entonces esta es una pues manera de abarcar de cierta manera parte del espectro de todo el calzado existente. Y ya dentro de lo mismo tenemos pues ciertas partes del calzado, ¿sí? De lo que compone al arquetípico calzado. ¿Sí? Entonces, estas son, por su parte, la suela, la plantilla, el tacón, el empeine y el lateral. Sí, esto ya es, pues, de cierta manera los componentes base de todo tipo de calzado. Entonces, ¿qué es en gran medida parte de lo más importante que define la forma del calzado si forzosamente tienen que estar adecuados al pie? Pues la medida del pie. Y las medidas más típicas o comúnmente usadas en todo tipo de calzado son la americana. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar con medida de 8. Después pasamos a la británica, que en la americana de 8 sería 7. La europea, creo creer, que en este caso sería 41. Y ya nos vamos a centímetros, que en este caso sería 26. ¿Sí? Entonces, ya estas son pues medidas establecidas entre países o entre agrupaciones de países para tener
cierto control de qué medida o de qué tamaño son los zapatos. ¿Sí? Esto de americana, británica, europea y pues de centímetros, creo que es así, ¿no? Pero pues usualmente en los zapatos se tiene lo que es US, la que yo dije americana, UK británica, EUR europea y pues ya la del resto quiero creer que es la de centímetros. ¿Sí? Y ya para los materiales tenemos pues principalmente lo que son muy al principio se usaba que fuera de paja, hoja de distintos tipos de palmeras, cuero e incluso hubo periodos de tiempo en los que estos eran de madera o incluso de metal. Ya hoy en día pues hay distintos tipos de materiales sintéticos, fibras, siguen habiendo de cuero, obviamente, de piel sintética, incluso pues piel de animal real. Y también, pues ya que estamos hablando de fibras sintéticas y todo ese tipo de cosas, pues también de plástico más que nada, ¿no? Distintos tipos de plástico, bastante resistente a lo que son pues estiramientos y torsiones y todo el esfuerzo que tiene que soportar, ya que pues el pie es parte de lo que le va a ejercer, ¿no? Una gran cantidad de estrés y de fuerzas que tiene que soportar el calzado. ¿Sí? Y para terminar tenemos lo que es la relevancia, la importancia y la trascendencia. Entonces, como es costumbre, este elemento aquí, bueno, no es tanto parecido a otros objetos que tienen distintos tipos de nombre el mismo objeto, sino que aquí encontré los, las variantes o entre comillas lo que podría ser los hermanos y las hermanas del zapato. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es la sandalia, la zapatilla, la bota y el tenis o el tenis, como lo conozcan ustedes. Sí, hay lugares, creo que lo que yo conozco como tenis o el calzado deportivo, se le conoce como zapatilla o zapatilla para correr o zapatilla deportiva. Sí, eso sería pues lo más parecido, pero pues en este caso en específico estamos hablando del zapato. Sí, de manera muy general se le podría denominar como calzado. Sí, pero en el punto de decir calzado, creo que se está abarcando todo lo que se pueda poner en un pie. Entonces, ya eso tiene que ver más con el lenguaje y el vocabulario. ¿Por qué es importante esta cosa? Pues simplemente porque en un principio, muy al principio, hace 15.000 años, permitió facilitar el movimiento de las personas. Sí, el pie es una herramienta, es una de las herramientas más increíbles que tiene el cuerpo humano de cierta manera y es también donde creo que hay la mayor cantidad de huesos. Entonces, por sí solo, pues es bastante eficiente. Pero el hecho de poner una protección, si algo que le facilite el trabajo al pie, pues sí debió de afectar beneficiosamente para pues el desarrollo de la humanidad o de la civilización incluso como la conocemos. Sí, sería muy interesante ver cómo hubieran sido las cosas si no hubiera habido un zapato o lo que haya sido su semejante en el principio de su existencia. Sí. Con esto de ponerle una protección o una capa externa al pie, pues también no solamente se debe hablar de la traslación, sino que se nos permitió ir realizando distintos tipos de actividades que tenían que realizarse en terrenos irregulares o en terrenos muy puntiagudos o difíciles de andar simplemente descalzos. Sí, entonces no simplemente fue el movimiento, sino ciertas actividades en específico. Un zapato es uno de esos elementos que tienen que realizar la acción por la que fueron creados sí o sí, si no son totalmente inútiles y simplemente van a estar de adorno ahí, sí, de un elemento que podría estar funcionando, pero que simplemente se incrustaron muchas piedras muy caras ahí pues, por moda, por afán, por vender el objeto. Siendo que este objeto tiene que mostrar su utilidad de primera mano. Por este video es todo. Nos vemos luego.